próximas horas, si no minutos, ya conoceremos cuál será el destino del expresidente Martín Vizcarra. Para analizar esta situación, estamos ya conectados con el doctor Carlos Caro, abogado penalista. Doctor Caro, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarlo. ¿Lo escuchamos? ¿Lo tenemos al doctor Caro? Creo que, a ver. Doctor Caro, ¿me escucha bien? Creo que tenemos un problema, nosotros no podemos escuchar al doctor Caro. En segundos solucionamos esos detallitos técnicos, pero sí, lo que se... Ahí está, ya lo tenemos perfectamente, doctor Caro. Y en principio, para que la gente se ubique bien, ¿no? Porque este caso tiene que ver no cuando el expresidente ejercía esa función, la función de mandatario. Tiene que ver cuando él era gobernador regional de Moquegua y específicamente se le acusa, el fiscal lo acusa, de haber recibido sobornos por dos proyectos importantes en esa región, un hospital, el Hospital Regional de Moquegua, y una obra de irrigación, Lomas de Hilo. Y en estos casos, en ambos casos, entiendo, hay colaboraciones eficaces. ¿Qué quiere decir la jueza, doctor Caro, cuando en la audiencia de hoy dice que hay abundantes, porque esa es la palabra que usó, abundantes elementos de convicción? ¿Qué significa esto? Sí, Omar, buenas noches, ¿qué tal? Esto significa que para una prisión preventiva es fundamental que se reúnan dos requisitos, ¿no? Por un lado, pruebas del delito, lo que la ley denomina graves y fundados elementos de convicción, pero que en resumen son pruebas del delito imputado. Y por otro lado, el peligro de fuga o el peligro de turbar la acción de la justicia. Sobre lo primero, ya la jueza, como ya se había acá comentado, ya fue contundente y clara, ¿no? Para ella, las imputaciones de la Fiscalía están, digamos, en este nivel de la etapa preparatoria, están probados con estos graves y fundados elementos de convicción. Es decir, lo que implica, doctor Caro, la jueza lo que le está diciendo al fiscal y le está diciendo al país es, mira, aquí sí hay un caso que investigar. Esto tiene que continuar porque hay indicios suficientes para que inicies una investigación y vayas con eso. ¿Eso es lo que nos está diciendo? Exactamente, ¿no? Y con lo cual, además, completa el primer requisito para una prisión preventiva. Es decir, que si acá se decreta una prisión preventiva, ya el primer requisito, digamos, está ya dado, está ya confirmado por la jueza de primera instancia. Ahora, un punto central en esa discusión ha sido el hecho debatido, ¿no? De si un colaborador corrobora a otro colaborador, y la jueza concluyó muy claramente que más que corroboraciones entre colaboradores eficaces, lo que hay es versiones coincidentes, ¿no? Es decir, en la narrativa no es que uno se puso de acuerdo con el otro para decir lo mismo y repartirse el libreto, sino que las declaraciones de los colaboradores eficaces calzan como pieza de rompecabezas y eso hace de que la fuerza de lo dicho por un colaborador se suma a la de otros y por lo tanto el caso empieza a tomar forma, dejando sin efecto, por lo menos en esta etapa, la tesis negacionista del señor Vizcarra y de su defensa, quienes pues prácticamente han sostenido estos 2 días de que no hay delito, el hecho no ha existido, no recibió plata, no hay ningún cheque ni factura que él haya firmado. Y claro, la corrupción siempre es oculta, es subrepticia, siempre se da bajo la mesa, es decir, nunca va a haber prueba directa, la cámara o la filmación, eso solo con Montesino. Incluso lo que ha dicho el expresidente es que esto es una persecución política, ¿no? Y no sé si usted ve persecución política de parte del fiscal Germán Juárez, que a quien podremos criticarle muchas cosas, pero lo mismo diría el expresidente Ollantumala por el caso que él también lo investiga Germán Juárez. Sí, al final del debate esta mañana o hacia el mediodía, el señor Vizcarra tomó la palabra y prácticamente empezó a decir de que esta era una persecución política y la jueza lo cortó y le dijo, mire, acá estamos discutiendo sobre temas técnicos, ¿no? Si el hecho se ha cometido o no, si hay peligro de fuga, etc. Pese a lo cual el presidente o el expresidente siguió bajo la misma tónica. Pero es un poco raro, y yo creo que su argumento no es bueno, porque no estamos en Venezuela, por un lado, y por otro lado, porque él ha sido el presidente hasta el mes de noviembre, y en el mes de noviembre, y Nostrozo también decía que era un perseguidor político, igual que Toledo, y el señor Vizcarra decía que no había persecución política, que el Ministerio Público es independiente, el Poder Judicial es independiente. Entonces, nada ha pasado entre noviembre y la fecha de hoy para pensar de que el Poder Judicial se ha transformado tanto, la Fiscalía tanto, que hoy en día Vizcarra es un perseguidor político. Y además, doctor Caro, como un comentario aparte, ¿no? Por no querer confundir tampoco a la población, uno puede criticar muchas cosas, insisto, el equipo especial Lavallato, pero no es que hayan tenido ojeriza con un determinado partido político o una
determinada corriente política. Es decir, le ha caído desde a la señora Villarán, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Alan García. Les cayó a todo el mundo, por igual. Absolutamente a todos, y en ese sentido el equipo especial ha sido absolutamente objetivo y en cierto modo igualitario, ¿no? Por esa razón creo que acá el argumento de una persecución política es un argumento fuera de lugar, no es de recibo, y la carga de la prueba en todo caso sería de cuenta del señor Vizcarra. Y yo creo que él además se traiciona un poco cuando habla de persecución política, porque en el lenguaje de los políticos eso significa que el día de mañana puedo pedir un asilo en algún lugar, porque me considero un perseguidor político. Tema que él ha negado respecto de Bolivia, pero no me sorprendería si en algún momento lo pensara, dado que se considera un perseguidor político, y eso no lo favorece para su comparecencia. Ahora, pero vayamos a la defensa ya más técnica, porque lo que ha hecho el señor Vizcarra es una defensa política en todo caso, y no hablarle más que a la jueza, a hablarle a la población. Pero, a ver, se conjugan estos dos elementos importantísimos para que se otorgue una prisión preventiva, es decir, que haya peligro de fuga. Desde su punto de vista legal, ¿hay peligro de fuga en el caso del expresidente Martín Vizcarra? Sí, mire, yo creo que acá hay un punto neurálgico en lo que ha dicho la jueza. Ella al inicio de la lectura de la resolución ha dicho que para ella el peligro de fuga o el peligro de obstaculización a la justicia tiene que ser probado, pero en un grado menor que el primer requisito, que significa pruebas del delito. Con lo cual, podría ser que a criterio del juzgado se dé este elemento, el peligro de fuga o entorpecimiento de la justicia, en base a varias razones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, el hecho de que estamos acá ante una imputación de criminalidad organizada. Este es el caso del Club de la Construcción. Y para la Fiscalía y el Poder Judicial, aunque criticable para algunos, el hecho de que haya una organización criminal implica que ésta tenga brazos largos para sacarte, meterte del país, presionar testigos. Ahí vemos el caso de Keiko Fujimori, que aunque polémicamente fue, digamos, también encarcelada bajo prisión preventiva con el argumento de organización criminal. Eso sumado a la pena que se estaría imputando al señor Vizcarra, por lo menos en este plano, es de hasta 34 años. Y también existe la tesis de sentido común o regla de la experiencia de que cuando hay una imputación por una pena elevada, la persona pues, va a hacer lo posible por rehuir la acción de la justicia. A ver, pero a ver, para el peligro de fuga en sí, doctor Caro, ¿no es un poco exagerado de parte de la Fiscalía en el sentido de que el propio expresidente está participando en una elección a nivel nacional, ha entregado sus pasaportes? Es decir, no pareciera que quisiera esconderse, todo lo contrario. Sí, yo creo que justamente por ese motivo es que la fuerza argumentativa, más que por el lado de peligro de fuga, que en cierto modo se ha debilitado con la carta que envió el señor Vizcarra a la Embajada de Bolivia después de la declaración del jefe del equipo especial, el doctor Vela Barba, de que se podía, digamos, asilar en Bolivia. Sí. Más allá de ello, creo que la Fiscalía ha hecho un esfuerzo por enfocarse básicamente en lo que es perturbación de la acción de la justicia, ¿no? Ahí está, por ejemplo, los audios del caso Swing, etcétera, que dan cuenta de que el señor Vizcarra podría tener una tendencia a tratar de cambiar los testimonios, por ejemplo. Ese es un buen punto, es un punto interesante, ¿no? Porque, claro, él, si uno escucha esos audios, da la impresión de que tiene esa actitud, pero uno diría, bueno, eso fue cuando era presidente de la República y tenía poder. En este momento, pues, el señor Vizcarra no tiene ni siquiera bancada, no tiene poder político. ¿Qué capacidad de obstruir la justicia tiene? Sí, ese razonamiento es bastante interesante, considerando que, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, una de las razones por las cuales el Tribunal Constitucional la libera es porque considera que no existe ya una bancada de fuerza popular mayoritaria que pudiera permitirle obstruir a la justicia. Acá se podría decir lo mismo, ya no es el presidente de la República, pero también se podría decir en contra, probablemente vaya a ser congresista de la República y en cuyo caso es un poder que pueda nuevamente adquirir. O sea, en verdad, no es un tema matemático, es un tema de valoración y ponderación judicial a lo que nos enfrentamos en este momento y por lo tanto el pronóstico es reservado. Acá todo puede pasar. Todo, exactamente, el pronóstico reservado. En minutos lo sabremos. Doctor Caro, espérenos unos segundos, hacemos una pausa, venimos con usted. ¿Cómo no, Omar? Estamos
Estamos conversando con el abogado penalista Carlos Caro. En este momento la jueza está evaluando, está ya leyendo su decisión de si es que envía o no a prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra. 18 meses ha solicitado el fiscal Germán Juárez. Lo que ha quedado claro, según lo que ha dicho la jueza en la lectura de su resolución, es que hay indicios suficientes para investigar esto. No solo suficientes, hay indicios abundantes. Ha dicho y que esto merece ser investigado por la Fiscalía. Se tiene que determinar ahora si hay peligro de fuga y si hay peligro de que el expresidente pueda obstruir la justicia con su accionar. Y yo le quería preguntar, doctor Caro, ¿cómo ha actuado en otros casos esta jueza? A ver, hay que recordar que la doctora María de los Ángeles Álvarez Camacho ya ha dictado varias resoluciones en este caso de Club de la Construcción. Este es un caso, el del señor Vizcarra, que está dentro del marco de esa investigación tan grande del caso Club de la Construcción. Y en este caso ya ella, de inicio, y estoy hablando de enero del año 2018, hace 3 años, dictó varios mandatos de detención contra varios empresarios, contra funcionarios públicos vinculados al caso Club de la Construcción, de manera que el caso no le es ajeno, el caso lo conoce bastante bien y ella ha tomado decisiones que incluso la Sala Superior ha corregido. Dicho de otra manera, ella, la jueza, digamos, tiene un perfil que sí es en cierto modo favorable a la imposición de una prisión preventiva en casos graves, ¿no? No tanto como el doctor Concepción Carhuancho, pero digamos, tiene esa herramienta a la mano como juez del sistema anticorrupción. Es de los jueces caneros, como se atribuyó en algún momento a Richard Concepción Carhuancho. En cierto modo sí, ¿no? No tanto creo yo como el doctor Concepción Carhuancho, pero digamos, no se niega la posibilidad de que en casos graves ella pueda tomar una decisión así. Ahora, ¿cuán cierto es esto que también dijo el expresidente Martín Vizcarra, que en este caso emblemático y tremendo, como es el caso del Club de la Construcción, donde los grandes empresarios de la construcción, locales y extranjeros, pues sobornaban y se turnaban para ver quién agarraba cada obra con enormes sobreprecios y se llenaban los bolsillos, que eso es lo que también se debería investigar? ¿Cuán cierto es lo que dijo de que ningún empresario de estos que coimeaba está tras las rejas porque todos son colaboradores eficaces? Bueno, eso es algo muy relativo porque de hecho cuando el caso empieza todos estaban, al igual que el señor Vizcarra, en la tesis del negacionismo, pero conforme fue evolucionando el proceso, varias empresas se han sometido, como es de público conocimiento, a la colaboración eficaz, ¿no? La empresa OA, la empresa COSAPI, la empresa Grañi Montero, ICSA, Obrainsa, INCOD, y van sumando. Entonces, todos creo que a nivel de lo que es la abogacía, nos hemos dado cuenta, yo también soy abogado en ejercicio, que la defensa ya no pasa en estos tiempos por tapar el sol con un dedo, sino más bien por colaborar con la justicia. Y yo creo que justamente las empresas que quieren sobrevivir y quieren todavía seguir operando en el país, tener acceso al crédito, mantener a sus empleados, son empresas que tienen que colaborar con la justicia con la finalidad de dar una vuelta de página. Yo creo que esa es una lógica bastante positiva, como la que existe en otros países, donde o colaboras con la justicia o te expones, digamos, a una condena y en consecuencia a la exterminación del negocio. Sí, claro, pero a ver, a lo que iba, ¿no? Entiendo, y es importante que colaboren y que la empresa se limpie y siga operando, pero los empresarios corruptos también pues deberían comerse su cárcel, igual que los políticos corruptos. Sí, y justamente creo que ese es el proceso en el cual todavía el Poder Judicial tiene que tomar las decisiones finales, porque que hayan colaboraciones eficaces en curso no significa de que todas vayan a ser aprobadas. Acá esto tiene que pasar todavía por la firma de los acuerdos finales por parte de la Fiscalía y dependiendo la calidad de la información que otorga el colaborador, la Fiscalía no necesariamente va a aceptar una exención de pena o perdón de pena. Lo que puede aceptar la Fiscalía es una condena reducida que puede implicar incluso, por más reducida que sea la condena, condenas efectivas en prisión, aunque reducidas. Y el Poder Judicial va a ser el segundo filtro, no más allá de la Fiscalía, y creo que ahí va a tener que hacerse ese examen caso por caso y esa ponderación para establecer quién puede permanecer en libertad y quién no. Pero evidentemente sería un poco difícil sostener que de toda esta historia ninguno se va a prisión,
todos son colaboradores eficaces, Claro. y al final del día solamente 3 o 4 funcionarios terminan sancionados. Claro. Doctor Caro, ahora, tratando de ver qué es lo que puede pasar en el caso del expresidente Martín Vizcarra, que además es candidato al Congreso de la República en Somos Perú con el número 1, si se le dicta la prisión preventiva de 18 meses, ¿qué pasa con su candidatura? ¿Continúa? ¿Qué pasa si sale elegido? ¿Igual se va a la prisión? Igual se va a prisión. Él en este momento goza de la presunción de inocencia, por lo tanto su carrera hacia el Parlamento continúa. El Jurado Nacional de Elecciones no lo puede, digamos, excluir. Doctor Caro, el precedente del caso de Goyo Santos. Sí. Perdóneme que lo interrumpa, vamos a escuchar unos segundos a la jueza porque está hablando justamente del peligro de fuga. Domiciliario y familiar. Por lo que no puede ser considerado. Bueno, y seguimos conversando con el abogado penalista Carlos Caro sobre este pedido de prisión preventiva que ha hecho el fiscal Germán Juárez del equipo especial Lavallato. Él pide 18 meses de prisión para el expresidente Martín Vizcarra. La jueza María Álvarez, decía al principio que existían elementos suficientes, abundantes, para que este caso se investigue. Y claro que sí, es un caso tremendo donde el fiscal acusa al expresidente de haber recibido sobornos por 2 proyectos importantes cuando era gobernador regional de Moquegua. Además hay colaboradores eficaces. Está el exministro y amigo del expresidente José Manuel Hernández, que está allá y declaró como colaborador eficaz. Están los empresarios que dicen que le entregaron estas sumas de dinero. Es decir, hay un caso muy potente y hay que saber diferenciar esto, doctor Caro, porque la gente puede pensar que esto ya es la definición final, como pasó en los otros casos de Keiko Fujimori o Yantumala, pero no. Lo que estamos definiendo aquí es si mientras dure todo el proceso de investigación, el expresidente debe estar en la cárcel o no para evitar que se fugue o que obstruya la justicia. No es una sentencia adelantada. Efectivamente, Omar, no estamos acá ante un fallo adelantado, una condena adelantada, sino ante un pedido de prisión preventiva. Y como tú bien has resumido, ya para la jueza existen los graves y fundados elementos de convicción, y ahora está en el examen del segundo elemento, que es peligro de fuga o peligro de obstruir a la justicia. Por lo que venimos escuchando hasta este momento, para la jueza el peligro de fuga está prácticamente debilitado. Hay arraigo domiciliario, hay arraigo laboral, hay arraigo de bienes, hay arraigo familiar, no hay peligro de fuga, se ha debilitado la tesis del asilo en Bolivia. Y yo creo que la jueza le va a quedar por examinar el tema simplemente de si hay riesgo de obstaculización. Y es ahí donde muchas veces el giro final se produce, ¿no? Justamente porque en los casos, digamos, desde el punto de vista criminológico se denominan crímenes de los poderosos, este es un factor, digamos, determinante para una prisión preventiva, ¿no? Claro que sí. No por el elemento de crimen organizado. Exactamente, pero para pasar ese tema, a ver, Martín Vizcarra se la olía cuando el fiscal Germán Juárez inicia esta investigación preliminar sobre los casos de corrupción. Es decir, él va y entrega su pasaporte sin que se lo pidan. ¿Por qué? Porque olía que, de todas maneras, fiel a su estilo, el fiscal Germán Juárez iba a solicitar la prisión preventiva. ¿Se adelantó a los hechos? Yo pienso que sí, no es parte de la estrategia de defensa. Recordemos que eso además se da en el contexto en el cual el fiscal también pide el impedimento de salida del país. También por estrategia, la defensa del señor Vizcarra se allana al pedido, lo cual desde mi punto de vista es correcto porque con eso va debilitando los argumentos del fiscal frente a un nuevo pedido, como podría ser el de la prisión preventiva y que en efecto se ha suscitado 4 meses después, ¿no? En el sentido de decir, no tengo mi pasaporte, los tiene por judicial, yo mismo me he allanado al impedimento de salida del país, por lo tanto, ¿a dónde voy a fugar, no? Pero todo eso gira alrededor del elemento, como decíamos hace un momento, peligro de fuga, ¿no? Sí, claro. Y el examen relativo a la parte del peligro de obstruir a la justicia. Ahora, no sé, y se lo pido ya con su análisis legal, doctor Caro, si el fiscal
Rafael Vela, jefe del equipo especial Lavallato, se equivoca al soltar, digamos, al deslizar la posibilidad de que el expresidente Martín Vizcarra se podía fugar a Bolivia, porque de alguna manera lo pone en alertas de que esta iba a ser una de las estrategias de la Fiscalía y rápidamente el expresidente Vizcarra agarra y ¡pum!, manda una carta diciendo de que él no había solicitado y no va a solicitar absolutamente nada. ¿Fue un error quizá hablar de más? Sí, desde mi punto de vista creo que ahí ha habido un pequeño error, porque si la Fiscalía iba a sustentar eso, la herramienta, la propia Fiscalía la debilitó, dado que era perfectamente posible que el propio señor Vizcarra mande una comunicación y así hubiera pensado en algún momento pedir el asilo, dado que ya este tema estaba con la lupa encima y con la luz, entonces evidentemente tenía que dar un paso atrás, ¿no? Exacto. Pasemos al otro elemento que es clave, la obstrucción a la justicia. Y antes, a nivel técnico, ¿tienen, doctor Caro, que conjugar estos dos elementos? Es decir, tiene que haber peligro de fuga y tiene que haber obstrucción a la justicia para que yo le dé prisión preventiva a una persona, ¿o me basta que solo uno de estos dos elementos juegue? Basta solamente uno de ellos, ¿no? El segundo elemento es o peligro de fuga o obstaculización a la justicia. Basta con cualquiera de los dos. Si se dan los dos, con mayor razón una prisión preventiva procede, pero basta con uno de ellos. Por ese motivo que todavía no se puede dar un adelanto final del fallo, porque está en este momento la jueza por analizar esa otra posibilidad, que es el peligro de obstruir a la justicia. Es decir, hasta el momento de los tres elementos que tenemos uno a favor de la Fiscalía, uno a favor de Martín Vizcarra, y falta que se defina, falta el gol de oro, que es la obstrucción a la justicia. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente, ¿no? Acá se define la contienda, ¿no? Dependiendo de lo que la jueza decida sobre obstrucción a la justicia, hay o no hay prisión preventiva, muerte súbita. Y yo le corté a él, le había hecho la pregunta sobre qué iba a pasar si es que la jueza finalmente accede a la prisión preventiva, dado que él ya es candidato. No importa si es que él es candidato al Congreso de la República, su candidatura continúa, él igual tiene que irse, entiendo en este caso, a Barbadillos, ¿verdad? En efecto. Si le dieran la prisión preventiva, su candidatura continúa, como en el caso de Gregorio Santos en el año 2016. No hay ningún inconveniente por ese lado, pero si llega el día en el cual él tiene que, digamos, recibir las credenciales del jurado, no va a poder hacerlo, con lo cual el jurado va a tener que dar pase al accesitario. Lo mismo el día de la juramentación en el Congreso, va a tener que darse pase al accesitario. Es decir, no va a poder tomar posesión de la posición de congresista sin resultar elegido, dado que está bajo prisión preventiva. Ahora, su propia candidatura al Congreso de la República con el número 1, una cosa totalmente inusual, y digo inusual porque pues nunca se ha visto que un presidente, ya una persona que ha llegado a ese nivel de poder, de representación política, de alguna manera baje al llano, si queremos decirlo de alguna forma, para candidatear al Congreso. Puede ser que esta actitud inusual en un político sea visto por la jueza como intento de obstruir la justicia, de nuevamente capturar el poder político de alguna manera para tener influencia política? Aunque la jueza lo pensara, desde mi punto de vista eso no podría quedar reflejado en una decisión judicial, porque nadie tiene una bola de cristal para saber si el señor Vizcarra va a resultar siendo congresista, porque no solamente depende de los votos que logre conquistar, sino de que el partido pase la valla electoral. Entonces claro, hay muchas cosas que pueden suceder en el camino, y por más de que las encuestas digan, por ejemplo, que el partido Somos Perú va a pasar la valla electoral y el señor Vizcarra va a ser uno de los más votados en la siguiente elección, la jueza tiene que juzgar con los elementos del día de hoy, no puede juzgar con los elementos que se podría presentar el día de mañana. Esa es la regla en materia procesal. Y los elementos que tiene que evaluar la jueza, entiendo, según lo que ha presentado el fiscal Germán Juárez, doctor Caro, son más esta actitud que tuvo cuando era presidente en los audios que escuchábamos en relación al cantante, al señor Richard Swing. Sí, yo creo que son varios temas que tiene que analizar. Va a tener que analizar el tema del factor crimen organizado, como ya mencioné hace un momento. Para la jurisprudencia este tema puede ser decisivo, al punto que varias personas han sido
enviadas a prisión preventiva con el solo argumento de que forman parte de una organización criminal. Sí, y el mejor ejemplo es el caso de Keiko Fujimori, como el de Ollanta y la señora Nadine Heredia. Pero por otro lado, está también la actitud que ha tenido el señor Vizcarra. Por ejemplo, en el caso de los cuellos blancos, él se ha entrevistado con 2 fiscales de forma, digamos, que no ha sido pública hasta que esto se ha podido conocer y él ha tenido que aceptar. O, por ejemplo, lo que pasó a raíz de los audios del caso Richard Swing, ¿no? Entonces, ese tipo de datos que, aunque no corresponden al caso, permiten perfilar cuál es la actitud que puede tener el imputado. Y la jueza ha dicho al principio de la audiencia de hoy, al principio de la lectura del fallo, que para ella los elementos vinculados al peligro de obstaculización tienen que evaluarse desde un punto de vista general, no solo con los datos propios del proceso, del caso, sino la actitud general que tiene el imputado frente a cualquier tipo de investigación. Eso que usted menciona puede ser clave y decisivo en este momento. Vamos a escuchar, doctor Caro, qué está diciendo justamente la jueza respecto ya al tema de la posibilidad de obstruir la justicia, el tercer elemento que nos falta. Escuchemos. ¿Cómo no? Venimos desarrollando, no puede ser vinculado este criterio de gravedad de la pena con otro elemento objetivo que nos permita dar cuenta de un alto peligro de fuga requerido para la prisión preventiva. No resulta posible considerar el argumento del representante del Ministerio Público. Asimismo, respecto a las diversas investigaciones que pueda registrar ante Fiscalía, consideramos que no puede ser... Bueno, aún continúa esta audiencia donde se va a evaluar una eventual prisión preventiva para el expresidente Martín Vizcarra. Estamos conversando con el abogado penalista Carlos Caro. Y doctor Caro, quería ir un poquito más allá de lo que ya sentenció en su momento el Tribunal Constitucional para el caso Ollanta Humala, Nadine Heredia, para el caso Keiko Fujimori en cuanto a las prisiones preventivas, que fueron además en varios casos ratificadas dentro del sistema de justicia, dentro del Poder Judicial en varias escalas, pero el Tribunal Constitucional le dijo al Poder Judicial: no señores, así no se aplican las prisiones preventivas. En este caso, la jueza María Álvarez tendría que seguir los criterios dictados por el Tribunal Constitucional. En definitiva, la jueza está sometida tanto a la jurisprudencia de la Corte Suprema como a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El detalle es que, especialmente la del Tribunal Constitucional, no es una jurisprudencia muy uniforme, porque si bien en la mayoría de los casos rechaza liberar a las personas, es decir, confirma la existencia de motivos para una prisión preventiva, en los casos específicos donde la prisión preventiva ha sido revocada, el caso de Humala Heredia es uno de ellos, y el caso de Keiko Fujimori es otro, los criterios no son exactamente iguales ni uniformes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, el argumento central fue: ya no existe riesgo de obstaculización porque ya no tiene mayoría parlamentaria. Y en el caso de Humala y Heredia, básicamente el argumento fue que no estaba aprobada la existencia de una organización criminal, sino actuaciones más bien de carácter individual que tenía que ver con los financiamientos de la campaña, ¿no? La famosa entrega de los $4 millones. Entonces, no hay, digamos, una trazabilidad argumentativa exacta, igual o parecida. Lo que hace al final que sea el juez el que tome una decisión un poco imbuido en el sentido de la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, pero sobre todo sometido a sus fallos. Por eso es que a lo largo de esta tarde estamos viendo a la jueza que repite constantemente: pero a criterio este juzgado ya establecido. Claro, porque son lineamientos que va marcando la justicia anticorrupción, y creo que el precedente más importante para un juez es los precedentes que ellos hayan dictado en el pasado. Claro, y ahí, a ver, hubo en su momento, y usted lo recordará mucho mejor que yo, doctor Caro, un pleno casatorio de la Corte Suprema, si no me estoy equivocando, que dictó lineamientos más o menos generales para los casos de prisión preventiva. Cuando surge todo esto del caso Lavallato, vimos a los políticos desfilar pues en fila junto a los empresarios en esta componenda de corrupción y billetes. Sí, en aquella ocasión la Corte Suprema tuvo la oportunidad de establecer criterios generales en torno a la, digamos, especificidad de la prisión preventiva, su carácter excepcional, pero en estricto lo que hizo la Corte Suprema fue una recopilación del sentido de sus fallos, ¿no?
marcando, digamos, los argumentos que hoy día forman parte del debate en términos generales. Sin embargo, no se puede establecer que a partir de ese acuerdo plenario de la Corte Suprema se hayan zanjado criterios rotundos o definitivos, porque siempre, Omar, estamos acá ante un examen que tiene una parte de objetiva, pero tiene una parte también de subjetividad. Es un tema que te he estudiado en la filosofía del derecho, en el sentido de que los jueces, independientemente de los criterios jurídicos, traen consigo criterios culturales, prejuicios, pensamientos, elementos que deberían de quedar fuera del debate, pero que finalmente influyen en la decisión final que se toma. Por ese motivo es que un mismo caso ante dos jueces distintos puede implicar resoluciones diversas. Bueno, y por eso además hay varias instancias para apelar. Doctor Caro, le pido unos segundos porque volvemos a escuchar a la jueza María Álvarez. ¿Cómo no? Perdón, 96, 97 y el 99, donde se ha señalado lo siguiente. El juez y la sala no han presumido el riesgo de que el investigado influya en testigos como resultado de haberse probado que antes lo ha hecho, sino ha llegado a la conclusión... Casi ya llegando al final, la jueza María Álvarez ha dicho que el fiscal se está basando en sospechas o en supuestos de supuestos y parece indicar, por lo que le estamos entendiendo, doctor Caro, que tampoco ve peligro de obstrucción a la justicia, por lo que sería muy difícil que evidentemente le den la prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra. Su comentario final, por favor, doctor Caro. Así es, Omar. En efecto, la jueza también ya prácticamente está descartando la existencia de peligro de obstaculización, porque considera que el dato esencial, el dato, digamos, que proviene de Karen Roca, no está corroborado, y esto ha sido dado en otras circunstancias cuando el señor Vizcarra era presidente y forma parte de otro proceso sin que la Fiscalía haya hecho una inferencia, ¿no?, sobre cómo lo acontecido en otro proceso puede afectar, digamos, al riesgo en este, ¿no? Perfecto, doctor Caro. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en las 5 de las 7. Un fuerte abrazo y bueno...